los hijos de Dios reciban esa impartición de parte del Espíritu Santo para que se active todo lo que está adormecido en nosotros. Amén. Todo lo que está estancado en nosotros pueda ser activado, pueda ser impactado por la presencia de Dios y el fuego del Señor nos encienda nuevamente, ¿sí?, en el llamado y en todo lo que Él nos ha dado. Amén. Usted sabe que estamos en un tiempo profético. ¿Usted cree que nada es casualidad? Amén. ¿Cuántos creen que nada es casualidad? ¿En qué mes estamos? Mes número 7. ¿De qué año? 2017, ¿sí? Y fíjese que en esta noche va a haber algo glorioso para su vida si usted toma este tiempo profético de Dios. El 7 como la perfección del Señor, algo tiene que pasar antes que este mes termine. Amén. Y yo creo que esta es la noche. ¿Cuántos me ayudan a creer? Yo creo que esta es mi noche, esta es tu noche. Esta es la noche que el Señor va a establecer ese propósito perfecto y lo va a encender en nuestras vidas. Amén. Amén. Oh, yo lo creo. Porque creo que Dios es un Dios profético. Mes 7 no puede terminar sin que algo de Dios acontezca fuerte en mi vida, fuerte en esta casa. Este mes tiene que ser clave, este mes tiene que marcar un nuevo tiempo, como decía Pablo, sobre nuestras vidas. Yo lo creo. Amén. ¿Cuántos se levantan conmigo y lo creen y lo abrazan? Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque este mes no termina sin que Él establezca el propósito perfecto y su voluntad perfecta sobre nuestras vidas. Amén. ¿Y qué mes empieza? Número y nuevo. ¿Y qué significa el 8? Nuevos comienzos, nuevos tiempos. Abrácese de este tiempo profético. Abrácese, dígale al que tenés hermano, al hermano que tenés al lado, abrazate de este tiempo profético. Amén. Gracias, Señor. Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. La voluntad del Señor, el propósito del Señor, el diseño perfecto 7 del Señor se va a establecer en mi vida antes que termine este mes. En el nombre de Jesús. Yo creo que esta es tu noche, amada iglesia. Amén. Vamos a ir a la palabra Santiago 4:17. Quiero que abra su espíritu y su corazón. Hablamos un poquito del pecado de omisión el día martes, que era lo que el Padre venía tratando con mi corazón. Y hablamos que el Señor nos delegó una posición en Jesús de reyes para gobernar, ¿sí? Tenemos la autoridad delegada de Él para gobernar, traer su reino a esta tierra, para atar acá en la tierra y sea atado en los cielos, para desatar aquí en la tierra y va a ser desatado en los cielos. Nos dio la llave, nos dio la autoridad como reyes, nos hizo sacerdotes, ¿sí? Para entrar confiadamente por medio de la sangre de Jesús a la presencia del Padre, interceder y cambiar realidades de vidas, de ciudades y de países y de naciones. Amén. La iglesia en esa posición de sacerdocio, de intercesora, puede cambiar realidades. Hablábamos de Esther que se levantó, ¿sí? Aún con un decreto ya firmado con el anillo del rey, el cual era irrevocable ante los ojos de los hombres, pero se levantó en la posición de intercesora, en ayuno, se levantó en clamor por ese pueblo y Dios revocó el decreto de muerte, lo rompió y anuló ese decreto y estableció vida para su pueblo. Amén. La iglesia, amado, puede cambiar toda una realidad. ¿Sí? Jamás nosotros tenemos que resignarnos y decir y ver como ven los demás y decir como dicen los demás, bueno, está todo mal. Yo le digo que usted tiene que evaluar la realidad, pero nunca resignarse a la realidad. Porque si usted entiende la posición de rey y de sacerdote que Dios le dio, toda situación puede ser revertida cuando te levantes en esa autoridad y en ese gobierno. Toda.
y pensá cualquier situación que estés viviendo. Toda, a nivel país, a nivel provincia, a nivel ciudad, a nivel familia, a nivel personal, cualquier situación puede ser revocada y puede ser cambiada si vos te levantás en la posición de rey para gobernar y de sacerdote para interceder delante de Dios. Amén. Pero hablábamos que el pecado, entiendo, de la iglesia hoy, el más grande es el pecado de omisión. Y es el que mantiene a la iglesia en un estancamiento. La mantiene sin resplandecer, ¿sí? La mantiene sin impactar. La mantiene sin gobernar como debería gobernar en los ámbitos espirituales y verlo reflejado luego en lo natural. La mantiene con todo su potencial adormecido, el pecado de omisión. ¿Saben qué es la omisión? Yo le pido que pongan pecado de omisión. ¿Qué es la omisión? ¿Qué les parece? Pecado de omisión es aquello que debemos hacer y no hacemos. ¿Sí? Ese es el pecado de omisión. La iglesia ya es. Nosotros, vos, tu hermano, si tienen a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo, ya somos, no que vamos a ser, ya somos hechos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Pero si no tomamos la posición y no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos omitiendo, es un pecado de omisión. Y muchas veces la realidad está como está porque la iglesia está sumergida en este pecado, no hace lo que tiene que hacer, no se levanta en la posición que se tiene que levantar. Amén. Así que, como está el país, no solo es responsabilidad de aquellos que gobernaron mal, con un corazón ambicioso y egoísta, sino también, amados hermanos, tenemos parte de responsabilidad. La iglesia de Jesucristo ha omitido su posición de real sacerdocio y no gobierna, no intercede y no mueve la mano de Dios y el favor de Dios y la misericordia de Dios sobre un pueblo porque estamos omitiendo nuestra posición. Hablábamos de David, ¿se acuerdan? Que era tiempo de guerra, el rey ungido para gobernar, ungido para conquistar, ungido para reinar, pero dice que aunque era tiempo de guerra, él estaba ¿dónde? En el palacio, cómodo, descansando, ¿sí? Tranquilo, reposando. Amados, ¿cómo me hace acordar esto la iglesia? La iglesia está ungida. Vos sos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Ningún otro organismo tiene la unción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la presencia del Dios Todopoderoso. Tenemos el gobierno que Jesucristo ganó en la cruz sobre todo principado, potestad, demonio, poder y señorío. Y sobre todas las cosas puso por cabeza a la iglesia. Todo lo tenemos, la autoridad, todo lo tenemos, pero la iglesia omite la posición. Amén. Santiago 4:17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Aquí nos habla del pecado de omisión. Y yo te invito a que tengas un espíritu humilde delante del Señor y un espíritu enseñable y quebrantado delante de su presencia, para que te pueda redarguir, te pueda sacudir, porque esto es para todos, amados. Dice la palabra de Dios: el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En la versión Reina Valera dice, escucha bien por favor, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Amén. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de pecado? No sé vos, pero el concepto que primero se te viene cuando decimos pecado es hacer lo malo, ¿verdad? Mentir, robar, matar, ¿sí? Engañar. Uno tiene ese concepto establecido, que pecado es hacer lo malo. Pero aquí, en el libro de Santiago, la Biblia nos revela, y este es el pecado que se nos tiene que revelar, del cual hoy tenemos que salir y accionar en la posición y en la identidad que nosotros tenemos. Amén. Está el pecado, dice la palabra, de no hacer lo bueno. No hacer lo bueno también es pecado para Dios. Y el pecado no tiene medidas delante del Señor. El pecado en su esencia de santidad es pecado. Y vos vas a decir, sí, pero no se compara con un pecado de hechicería, con uno de adulterio. Es pecado de la misma manera. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos es contado a nosotros como pecado. Y como todo pecado, armados, el pecado de omisión, de no hacer lo que tenemos que hacer, trae sus consecuencias, como todo pecado. Como todo pecado, dijimos, David tenía que estar en la guerra, pero estaba en el palacio. ¿Y cuál fue la consecuencia de no estar donde Dios lo había ungido para que él esté? De no estar allí donde Dios esperaba que él esté accionando. ¿Cuál fue la consecuencia? Se desvió su mirada, cayó en lazos de Satanás y cayó en pecado con esa mujer llamada Betsabé. Y la consecuencia de ese pecado de omisión, de no estar donde Dios espera que él hubiera estado, la sufrió toda su vida y sus generaciones. Amados, el pecado de omisión también trae consecuencias. Por eso es tan necesario que hoy el Espíritu Santo nos saque los velos y nos permita vernos qué es lo que Dios está esperando que hagas y no estás haciendo. Porque el pecado de omisión, amados, entiendo yo por lo que el Señor me ha ministrado, es el pecado que mantiene a la iglesia sin resplandecer como autoridad de Dios y como voz de Dios sobre esta tierra. Amén. Entonces decíamos que ante el concepto humano pecado es hacer lo malo, pero ante la palabra de Dios vemos que pecado también es no hacer lo bueno, lo que tenés que hacer como hija o como hijo de Dios. Amén. Entonces uno dice, bueno, pecado es mentir. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Pecado es mentir? Es mentir. Ahora, cuando vos tenés que hablar la verdad y no lo haces, te cuento, también es pecado. Ay, qué mentiroso, mintió. Pero la mentira es del diablo y la mentira. Y está bien que aborrezcas la mentira, porque Dios la aborrece. Pero no hablar la verdad cuando tenés que hablarla, también es pecado. El no hacer lo que tenemos que hacer. Ahí va entendiendo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo empiece a escarbar adentro nuestro. Mire que vamos a leer unos pasajes que hay. Diga conmigo, hay. Pecado es hablar mal de alguien, ¿verdad? ¿Sí? Murmuro, es pecado. ¿Sí? Pero cuando alguien está en necesidad y yo no extiendo la mano, aunque no hable mal, pero no acciono, también me es contado como pecado. Pecado es matar, ¿sí? El homicidio, pecado, wow, qué mal, mató, pecado. Pero ver a alguien que está muerto espiritualmente y no hago nada, también me es contado como pecado. Porque Dios espera que lo hagamos. Porque nadie más carga la salvación, sino solo los hijos de Dios. ¿Entiende? No solo pecado delante de Dios es lo malo que hago, pecado es lo bueno que no hago. Amén.
Ahora vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 12. Y yo quiero que abra su espíritu, porque de verdad que son pasajes muy tremendos, pero que es necesario que la iglesia escuche esto para que seamos sacudidos de este adormecimiento del pecado de omisión. Lucas, capítulo 12, versículo 47 y 48. ¿Alguna vez escuchó a alguien que dice, yo no le hago mal a nadie? ¿Alguna vez escuchó o usted mismo lo dijo? A ver, sea sincero, levante su manito. Yo no le hago mal a nadie. El tema no es que le hagamos mal a alguien. El tema es que no hagamos el bien que Dios espera que hagamos. ¿Va entendiendo? Lucas 12, 47 y 48. Amados, este pasaje es impresionante y tremendo. Este pasaje habla de cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a sus hijos, ¿sí? Habla de ese momento y de ese tiempo. Y dice, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo, diga conmigo hizo, no accionó, de acuerdo a lo que sabe que es la voluntad del Señor, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Diga conmigo, ¡ay! Usted tiene que saber esto. Mas el que no entendió, está ignorante, todavía no se le reveló muchas cosas, e hizo cosas indignas de azote, será azotado poco. Escuche. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho se le hará vuelto a demandar de él. ¡Wow! Y al que se le encomendó mucho, más se le pedirá. Mire lo que dice en esta versión, el 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas indignas de azote, la ignorancia, será azotado poco. Porque a todo aquel al quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ay, ay. Amados, ¿qué es lo que el Señor te confió? ¿Y quiere que yo te ayude? Nos confió talentos. ¿Se acuerdan también cuando dice él que aquel que se le confió talentos y lo escondió en tierra? Eso es omisión. Eso es un pecado de omisión. ¿Y sabe cómo le llama el Señor? Siervo malo y negligente. Amados, la omisión es pecado delante de Dios, porque Dios, Él quiere manifestar el cielo y la tierra, el reino de los cielos en la tierra por medio de sus hijos. Pero cuando sus hijos no accionan y no hacen lo que tienen que hacer, la iglesia permanece en el anonimato, cuando debería ser cabeza sobre las naciones y sobre la tierra. Amén. La voz de la iglesia permanece callada, cuando la iglesia debería ser una voz de gobierno que los hombres escuchen y teman. ¿Se da cuenta que la iglesia tiene pecados de omisión? Que el enemigo se ha encargado de que nuestro corazón los ignore. Pero son tan importantes que mantienen a la iglesia estancada, mantienen a la iglesia sin brillar, mantienen a la iglesia oprimida. Cuando la iglesia debería manifestar la gloria de Dios por donde vaya. Y cuando hablo de iglesia, hablo de vos y hablo de mí. ¿Qué nos confió el Señor? Nos confió talentos, nos confió dones, nos confió el Espíritu Santo, nos confió sanar a los enfermos, nos confió resucitar a los muertos.
Y lo digo fuerte para que me entre en mi espíritu que eso está dentro de nuestro depósito. Ese poder está dentro de nuestro depósito. Pero la iglesia no lleva a la práctica lo que le fue confiado. Nos confió salvar a los perdidos. Nos confió sanar a los quebrantados de corazón. Nos confió gobernar sobre los sistemas. Nos confió frenar las obras de Satanás. Nos confió atar en la tierra para que el cielo, el segundo cielo, obedezca y los demonios sean sujetados sobre los aires. Nos confió tantas cosas, amados. Tantas cosas nos ha confiado nuestro Señor. Todo lo que Él recibió y ganó en la cruz. Todo. Las llaves de la muerte, las llaves del Hades, todo lo entregó a su iglesia. Todo. Pero la iglesia no actúa de acuerdo a lo que le fue encomendado. Amado, lee con temor y temblor y hoy decime, Espíritu Santo, sacudime. Sacudime y quebrá este pecado de omisión en mi vida. Haceme ver, Señor, el letargo, el estancamiento en el que he caído. Porque dice la palabra que cuando el Señor venga, al que más se le confió, más se le va a demandar. Y te digo algo. No quieras más revelación, sino vas a actuar en consecuencia. Porque en ese día, toda la revelación que se te dio, se te va a pedir cuenta que hiciste con ella. Ay, tenemos revelación, somos entendidos nosotros. ¿Viste? Porque estamos en una iglesia de reino. Entonces el Señor nos hizo entendidos en el mundo espiritual. Y al ignorante no se le va a azotar tanto, pero al entendido, al que se le permitió que se le revelen las cosas, a ese se le va a demandar. ¿Se te reveló la identidad de hijo? ¿Se te reveló el reinado y el sacerdocio? ¿Qué estás haciendo con eso? Decí conmigo, ay, pero permití que el Señor ahonde en tu corazón, porque tenemos que salir de esta maldición del pecado de la omisión. Tiene que ser quebrantada en nuestras vidas para que sea quebrantada en las generaciones que vienen. Y ellos manifiesten con libertad la gloria del Dios Altísimo. Amén. ¿Qué te confió el Señor? Y yo no sé, porque todavía no tengo ministerio. No me lo reveló. Accioná y se te va a revelar. Porque en la acción, todo lo que está en tu vientre se empieza a manifestar. ¿Cómo vas a saber que tenés un don de milagros si no orás por algún milagro específico? ¿Cómo vas a saber que tenés un don de sanidad si no le impones las manos a los enfermos? ¿Cómo vas a saber tantas cosas si no accionamos? Amén. Entonces, amados, si realmente hemos recibido revelación, temé al Señor y empezá a accionar. Y de verdad que somos privilegiados. El Señor nos ha revelado tantas cosas, nos ha dado tantas herramientas que antes no entendíamos. Nos ha permitido entender misterios y secretos de su reino, pero accionemos en consecuencia. Amén. Quiero que leas conmigo Marcos 7. Vamos a nombrar algunos pecados de omisión. Marcos 7, del 9 al 13. Aquí está hablando Jesús y habla de uno de los mandamientos que Él nos dejó, que es honrar al Padre y a la Madre. Tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de la palabra de Dios. Porque si Él es nuestro Rey,
y nosotros vivimos su gobierno y su reino, todo lo que somos tiene que estar sujeto a lo que esta palabra dice. Amén. Y algunos me van a decir, bueno, pero mi padre, mi madre fueron buenos, otros van a decir fueron malos, otros van a decir fueron malísimos, fueron terribles y otros van a decir me arruinaron la vida. Pero en realidad eso no interesa, porque cuando viene la paternidad del Señor, vos aprendés a soltar perdón. Amén. Y la paternidad de Dios te abraza como hijo, aunque madre y padre te hayan abandonado, y vos te levantás en esa identidad, y en esa identidad con los genes del Padre podés empezar a liberarte de todo tu pasado que te ató, amén, y que te condicionó. Entonces la palabra dice, hijos, honren a su padre y a su madre. Esto es un mandamiento, y el único mandamiento con promesa, amén. Y dice Marcos 7 del 9 al 13, Marcos 7 del 9 al 13, está hablando Jesús. Y Jesús le está hablando a los religiosos, a los fariseos. Está ahí contendiendo con ellos y le dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Saben que la religiosidad está muy basada en las tradiciones de los hombres, en las estructuras de los hombres. Pero dice Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar la tradición. La religiosidad hace que guardemos más la tradición, la estructura de los hombres, que el mandamiento de Dios o la voluntad de Dios. Porque Moisés le dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, le decía a los fariseos, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a esta hacéis. Jesús le decía, hay un mandamiento que ustedes saben, y es honren a su padre y a su madre, más allá de lo que hayan sido, más allá de cómo te hayan tratado. Cuando tenés una nueva vida en Cristo y fuiste sanado y pudiste perdonar, hiciste de Dios tu papá, vos podés empezar a aún amar a los que te maldijeron, ¿sí? Y es un mandamiento de Dios que no se pasa por la razón. Nos hace bien al alma y al corazón y al espíritu. Por eso nuestro Padre nos manda a honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Pero dice que los fariseos le enseñaban esto. Es corbán, es decir, que le dijeran a Dios, todo lo que yo te ofrezco, mi ofrenda, mi diezmo, también es en representación del bien que le puedo hacer a mi familia, a mis padres. Entonces, con eso invalidaban el honrar al padre y a la madre. Ya no era necesario, porque como daban a Dios, lo otro era tapado. ¿Sí? ¿Se entiende? Algo así. Es decir, como que le enseñaban que dando a Dios ya no tenían necesidad de honrar a su papá y a su mamá. Si estaban en escasez, socorrerlos, si estaban en problemas, ayudarle, porque ya le daban a Dios y eso lo cubría. Y Jesús dijo, no es así. No es así. Ustedes agregan y ponen tradiciones de hombre a la palabra de Dios e invalidan así los mandamientos. Deben honrar al padre y a la madre. Y si están en necesidad, sean lo que sean y haya hecho lo que hayan hecho con tu vida o en tu vida, debes honrarle porque debes reflejar el perdón y el amor de Dios, tu papá. Amén. Entonces Jesús le decía, ustedes hacen muchas cosas similares a estas. Con lo de Dios quieren tapar el bien que tienen que hacer. Vamos de nuevo, con lo que es de Dios, quieren tapar el bien que tienen que hacer. Está bien dar a Dios, pero no eso implica que seas libre de cumplir ese mandamiento de honrar. Si están en problemas, socorrelo.
Si están en necesidad, ayúdale. No te olvides de ellos. Pase lo que pase o te hayan hecho lo que te hayan hecho. Es mandamiento de Dios que vos acciones cuando los veas en necesidad. Entonces, dando a Dios no invalida lo otro. Que ayude al necesitado. Para que vayas entendiendo. Y lo que Dios me ha estado hablando a mi corazón. Muchas veces la religiosidad también se levanta en nosotros. Y cumpliendo con lo de Dios, creemos que eso cubre el bien que no hacemos. ¿Se entiende? No sé si están así, Lorena. Dame otro ejemplo. Bueno. ¿Te acordás? El sacerdote que pasó y estaba el hombre tirado, pero iba a ministrar a Dios en la casa de Dios. No, ahora no puedo. Tengo que ir al servicio. Pasó el levita y también dijo, no, las cosas de Dios. Y dejó la necesidad. Pero pasó el buen samaritano, símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Símbolo de nuestro amado maestro y ejemplo en todo. Él sí se acercó, Él sí lo sanó, Él sí le dio el tiempo, Él sí no fue indiferente y Él sí pudo ayudar a esa persona en necesidad. La religiosidad hace que a veces lo de Dios, lo que cumplo con Dios, pase por alto o creo que ya está bien, pero el Señor espera que ayude al que está en necesidad. El que cumplas con el Señor no significa que Él no espera que le honres ayudando al que lo necesita. En el día sábado, ¿se acuerdan? Religiosamente lo guardaban. ¿Sí? Uno ha entendido que es el día del Señor, que tiene que ser tu delicia, que tiene que ser un día que nos hagamos un parate del activismo, de las preocupaciones y un día de que nos dediquemos al Señor. Pero ellos lo entendían religiosamente y le decían al Señor, ¿cómo sana un día sábado? Si es un día de reposo que no hay que hacer nada y sana. La religiosidad. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? ¿Se da cuenta cómo este espíritu religioso muchas veces hace que lo de Dios invalide lo que tenemos que hacer? El bien que tenemos que hacer, lo que Dios espera que tengamos que hacer. Amén. ¿Entiende? ¿Cuántas veces ponemos por excusa las cosas de Dios o a Dios para pasar por alto lo que Él espera, que ahí accionemos, que ahí lo manifestemos, que ahí lo demos a conocer? Jesús decía, al que ha visto el Hijo, ¿qué cosa? Vio al Padre. Amén. Y eso no cambió, amados. Eso tiene que seguir siendo así. ¿Vos sos hijo? ¿Vos sos hijo? ¿Vos sos hijo? ¿Vos sos hijo? ¿Sabés qué tienen que ver? Al Padre. Tienen que ver al Padre. En Jesús veían al Padre, el amor del Padre, la misericordia del Padre, la salvación del Padre, el perdón del Padre, la compasión del Padre. Veían al Padre. En nosotros tienen que ver al Padre porque somos la imagen de Dios. No hay nadie más que pueda reflejar la imagen de Dios sino los hijos de Dios aquí en la tierra. Pero amados, y esto es donde tenemos que apuntar, todo concepto religioso, fariseico, todo aquello que nos ha encancillado de tal manera que nos ha hecho perder la sensibilidad por la necesidad que Dios nos pone todos los días a nuestro lado para que accionemos y manifestemos al Padre. Y tan tremendo es esto que Él lo toma como si se lo hacemos a Él mismo. Porque dice, estuve enfermo y me visitaste.
Cuando uno honra a Dios, ayudando al que lo necesita, Él lo toma como personal. Estuve enfermo. ¿Cuándo estuviste enfermo? Cuando lo hiciste a uno de esos pequeños. A mí lo hiciste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve hambriento y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños. Amados, la religiosidad nos encasilla tanto la mente. Nos estructura tanto el corazón. Eso es lo que tenían los fariseos. Ay, el sábado hay que cumplirlo así. Y si el sábado tenés que ir a orar por un enfermo, tenés que ir a ayudar a un necesitado, tenés que ir a accionar a alguien que te pide un favor, ¿no lo vas a hacer porque es sábado? Sí, pero la religiosidad nos pone tantas estructuras que limitan el fluir de Dios en cada momento. Amén. Y así caemos en esos pecados de omisión. No hacemos lo que Dios está esperando y nos pone oportunidades todos los días. Todos los días nos pone oportunidades para que nos reflejemos a Él. Amén. Amén. Pecado de omisión, no hacer lo que debemos hacer. Primera de Samuel 13, 12 y 13. Hablando de sacerdote, vamos a ver a este sacerdote, Elí. Rapidito. Primera de Samuel 3, 12 y 13. Todo lo que Dios espera que hagamos, ¿sí? Como hijos, como padres. En este caso es como padre y como sacerdote. Dice la palabra: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, le habla a Elí, por la iniquidad que él sabe. No era ignorante, sabía. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. La omisión como sacerdote, la omisión como padre. Dice que los hijos de este sacerdote Elí, ¿sí?, se torcieron de Dios, blasfemaron a Dios, ¿sí?, se desviaron de los caminos de Dios y Él nunca les estorbó. Es decir, nunca les corrigió, nunca les puso límites, nunca les hizo ver el temor a Dios que tenían que tener en sus acciones. Y por esa razón, por ese pecado de omisión como padre, no hizo lo que tenía que hacer. No tomó el lugar de sacerdocio sobre sus hijos que tenía que tomar y corregirlos. Y decirle: estás haciéndolo torcido, tenés que enderezarte, esto no es correcto, esto no está bien delante de Dios. Dice que no les estorbó, hicieron lo que quisieron sus hijos y Él no les estorbó. Pero dice que la consecuencia de esa omisión como padre hizo que toda su casa pereciera y se le fue quitado el sacerdocio. Amados, les hablo a los padres y le hablo a las madres y le hablo a aquellos que tienen un sacerdocio sobre los hijos. No peque por omisión. Usted tiene que corregir a sus hijos en Dios. Hay personas que toman una posición muy libre sobre sus hijos. Bueno, que Él elija si quiere seguir a Dios o no. Si está bajo tu cobertura, vos tenés que a ellos llevarlos a Dios, instruirles de Dios, meterles el temor de Dios en sus vidas, el amor por Dios. Y si ves que están desviándose, no seas permisivo. No seas permisivo. Tenés que corregir y tomar ese sacerdocio, porque consecuencias de ese pecado de omisión vienen sobre tus hijos y tu familia. Amén. Dice, Elí no les estorbó, no les dijo nada. Hicieron lo que quisieron, ofendieron tanto a Dios, se apartaron tanto de Dios, que el juicio del Señor vino sobre toda su casa. Amén. No tomes esa posición. Levántense los sacerdotes de la casa.
Levántense los hombres como líderes espirituales. Estorben a sus hijos si es necesario. Márquenles la dirección. Pónganle límites. Amén. Hace tiempo escuchábamos un profeta que vino a la ciudad y él hablaba de esto, ¿sí? Y decía, tenés que meterte en el WhatsApp de tus hijos, tenés que meterte en el Instagram de tus hijos, tenés que meterte en la intimidad de tus hijos, tenés que meterte porque el diablo está suelto y rugiendo para devorar su diseño, para devorar su propósito, para sacarlo de ese bendito diseño de Dios. Tenés que hacerlo, tenés que ser de estorbo. Dice Elí, no les estorbaste, Elí, no le dijiste nada, Elí, dejaste que hicieran lo que quisieran, que se apartaran y blasfemaran de Dios, no hiciste nada. En cuanto estén a tu cargo, en cuanto estén bajo tu cobertura, tienen que respetar las cosas de Dios y tenés que guardar el diseño de tus hijos, amado. Que haga lo que quiera. ¿Por qué no vino? No sé, no quiere venir. Tiene que venir. Estorbale, pero velá y celá el diseño de tus hijos. Celá el propósito de tus hijos. Son la herencia más grande que Dios te dio. Son la herencia y la bendición más grande que Dios te dio. No pequemos por omisión. Amén. Amén. Ahí vemos entonces otro pecado de omisión, el de Elí. Jeremías 4:22. Cosas que no hacemos, cosas que dejamos de hacer, posición que no tomamos. Yo decía, qué tremendo es este pasaje, amados, porque aquí nos revela para Dios quién es entendido, ¿sí? Y esa palabra es como que la usamos muy livianamente nosotros, ¿sí? Somos entendidos en las cosas de Dios. Y fíjate lo que dice Jeremías 4:22. Dice, habla nuestro Señor y dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Por qué? Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Para Dios ser entendido es que vos hagas el bien que tenés que hacer. ¿Vieron que usamos mal la palabra? ¿Sí? Porque uno nos parece que entendido es cuando más tenemos conocimiento de acá. Y el Señor dice, el entendido es el que se le revela y acciona. Amén. El verdaderamente entendido ante los ojos de nuestro Padre es el que hace el bien que tiene que hacer. Ese es entendido. Entonces, ¿qué dice la palabra? El entendido, ¿qué va a hacer? Va a resplandecer como la luz de la mañana. Va a mostrar al Padre en todo momento, porque todo el tiempo está haciendo el bien que Dios espera que haga. Amén. Así que entendido para Dios es hacer el bien que Él espera que hagamos. Hechos 10:38 nos habla de nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro maestro. Y ahora cuando entendimos este pecado de omisión, que es un pecado como tantos otros, pero es el de no hacer y que tiene consecuencias como todos los otros. Y ahora entendí que Jesús, cuando dice que fue a la cruz sin pecado, amén, Jesús, nuestro Señor, fue a la cruz sin pecado, no solo porque fue santo y no hizo lo malo que no tenía que hacer, los pecados por hacer, sino que también Él no cometió pecado de omisión. Él hizo todo lo que el Padre esperaba que hiciera. Todo lo que veo hacer el Padre, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. En Él no hubo omisión, todo lo llevó a la práctica, todo lo accionó.
Si había un necesitado, ahí estaba. Si había un endemoniado, ahí estaba para liberarlo. Si había un leproso, ahí se acercaba y lo tocaba y lo sanaba. Si había un enfermo, ahí iba, aunque sea le preguntaba, ¿qué querés que te haga? Pero ahí estaba accionando. Entonces no hubo pecado en él, ni de omisión. Todo lo que el Padre le mandó a hacer, lo hizo. ¿Cómo no va a ser nuestro ejemplo, nuestro modelo? Todo el bien, cada día que el Padre le presentaba para hacer, él no estaba distraído, ¿vio? Él no estaba cómodo, él no estaba en el descanso, él estaba atento, porque el Padre trabaja y yo trabajo. Tenemos que romper con los pecados de omisión, iglesia. Nos tiene que sacudir esta palabra, el Espíritu Santo nos tiene que redarguir y hacer sentir si no estamos obrando, si no estamos accionando, si no estamos trabajando. Iglesia, el Padre todavía trabaja. Y dice la palabra que Jesús, en cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios con su Espíritu Santo y de potencia, el cual que dice, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Él anduvo haciendo bienes, no había omisión, él accionó, todo el tiempo accionaba y manifestaba el reino, y manifestaba la imagen del Padre, y manifestaba el perdón del Padre, y manifestaba la libertad del Padre, y manifestaba, y manifestaba, y manifestaba, y accionaba. Iglesia, el pecado de omisión nos tiene estancados, nos tiene sin manifestar la gloria de Dios sobre la tierra. Él accionaba. Dice que Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, le dijo, mandó a los discípulos y le dijo, pregúntale si es él o esperamos a otro. Y Jesús le dijo, andá y decile que los ciegos ven, acción, que los cojos caminan, que los mudos hablan, que los leprosos son sanados, que los endemoniados son libres. Andá y decile que el reino de los cielos se ha acercado. Él no mostró la chapa, amados, mostró acción de Dios. Mostró acción de Dios. La omisión no tenía lugar en Jesús. El Espíritu Santo lo ungió y anduvo haciendo bienes. ¿Cuántos reconocen conmigo que hay pecado de omisión en nuestras vidas? Y que en esta noche, por la gracia y por el poder de su Espíritu Santo, vamos a ser libres. Amén. Yo quiero que me pongas la imagen que te pedí. Vamos a ir a Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, mire qué hermosa imagen. ¿Saben qué es eso? ¿Sí? Eso es un atleta, son atletas que corren esa carrera que saltan las vallas. Qué hermoso, ¿usted los vio? ¿Los ha visto? Con la determinación, con la ligereza que van y llegan a la valla y la saltan, hasta llegar a la meta. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 12, versículo 1 y 2? Tenga esa imagen, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es nuestro modelo.
Jesús es nuestro maestro. Sus pisadas tenemos que seguir. Él es el que anduvo haciendo bienes por esta tierra. Él es el que manifestó el reino de los cielos con acción. Manifestó al Padre. Amén. Pero dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe lo que es asediar? Asediar es como, ¿cómo le podría decir? Como cercar, ¿sí? Rodear. Como cercar de tal manera que la persona no pueda salir. La freno, la asedio. El pecado te quiere estancar. ¿Qué pecado? El de omisión. ¿Qué pecado? El de omisión. ¿Qué pecado? El de omisión. El no hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. El de omisión, el pecado te asedia. Entonces ahí estás con todo un potencial, con todo un propósito, con todo lo que el Señor ya te dio y te capacitó, pero asediado, cercado por el pecado. Pero en esta noche, ¿cuántos quieren correr con libertad la carrera que tienen por delante? Amados, las vallas van a estar, se van a presentar los obstáculos, pero tenés la potencia de Dios adentro tuyo para saltarlos, para traspasarlos y para seguir avanzando. Con mi Dios yo saltaré los muros. ¡Woo! Nada te puede detener. Solamente tenemos que despojarnos del pecado de omisión que nos asedia para que no avancemos. Amén. Amén. Los obstáculos están. Los vas a pasar en el nombre de Jesús todos. ¿Sí? Y cada vez que lo pases te vas a sentir más fuerte y vas a ir por otra gloria. Pero los límites los vas a poner vos. ¿Hasta dónde querés llegar? Dijo, prosigo la meta, la carrera, ¿sí? Al supremo llamamiento, decía el apóstol. Tenés que hacer todo lo que el Padre esperó que hicieras en esta tierra. Todas las obras que preparó para vos. Decirle que tiene al lado, para vos. No las puedo hacer yo, las que preparó para vos, las tenés que hacer vos. Decirle, tenés obra preparada. Pero hoy tenés que determinarte a ir y avanzar y a transitar ese camino glorioso de servir a Dios, de ese camino de hacer bienes, de ese camino de manifestar el reino y lo sobrenatural del Padre aquí en la tierra, todos los días, a cada instante, ¿sí? Caminar por esta tierra reflejando a Dios con todo lo que hagas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias ahí donde estás. Y pedirle al Espíritu Santo que te convenza de todo lo que no has hecho, no del mal que hiciste o de los pecados que hiciste, de aquello que no hiciste, con lo que Él te confió, con lo que Él te entregó. Pecado como hijos, pecado como padres, cuando no corregimos, cuando no abrazamos y tenemos que abrazar, cuando no damos una palabra de aliento, cuando no manifestamos la verdad de Cristo a aquel que está perdido, cuando no nos acercamos a aquel que está necesitado, cuando no extendemos la mano, tantas cosas que no hacemos. Inclina tu rostro ahí donde estás y deja que el Espíritu Santo empiece a encender tu corazón en un deseo, como dice Hebreo, de despojarte de todo este peso que te ha estancado, que te ha limitado, que te ha nublado el propósito y todo lo que tenés por delante. Todas las obras que tenés por delante para manifestar al Padre aquí en la tierra. Todas las personas que tenés para hablarles, para llevarles la salvación de Dios, para enseñarles de Jesucristo. Oh, tanto, tanto, tanto espera el Padre manifestarse a través de tu vida. Pero hoy que venga un deseo en tu corazón de
despojarte de este peso y de este pecado que te asedió, que te estancó, que te limitó, que te frenó, que hizo que se te nublara el propósito, el servicio, el llamado, los talentos, los dones y toda la herramienta que el Señor puso en tu vida. Declara conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, ahora, delante de tu presencia, me despojo de todo peso, me despojo de todo peso que me ha estancado, que ha cargado mis lomos, y me levanto despojándome ahora de este pecado de omisión que me ha asediado. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora renuncio al pecado de omisión. Quebranto su poder sobre mi vida y avanzo con libertad a la carrera que tengo por delante, puesto los ojos en ti, Jesús, que eres mi maestro, que eres mi ejemplo, que anduviste haciendo bienes, que trabajaste viendo al Padre y que accionaste en esta tierra para que el reino de los cielos se manifestara. Señor Jesús, hoy me levanto y como acción profética, levántate y me despojo ahora de todo este pecado que me ha estancado en mi propósito, en mi llamado, en el nombre de Jesús. Oh, Santo, Santo, despojate ahí de ese peso y renuncia a ese pecado de omisión, porque este día está marcado en la agenda del cielo. Hoy el Señor te va a activar. Hoy el Señor va a poner dentro de ti ese fuego encendido para que vayas y corras libremente a todo lo que Él preparó que iba a hacer a través de tu vida. Oh, Santo Dios, adora conmigo ahí donde estás. Decirle: sácame, Señor, de todo letargo, de todo estancamiento. Sácame, Señor, en el nombre de Jesús. Y empiezo a accionar, Padre. Empiezo a accionar en el poder de tu Espíritu. Oh, Santo Señor. Santo Señor. Aleluya. Este sea el tiempo de anhelar todo lo de Dios sí, Señor, que Él puso en nosotros. Esta es una noche de gloria. Esta es una noche donde todo lo que nos tenía estancado ha comenzado a caerse y nosotros seguimos avanzando. Sería bueno decirle al Señor, como decía Lorena, teniendo un espíritu humilde, un corazón abierto al Señor, estas palabras en adoración. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame,
Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el Son esas cosas fluir. que te estancan. Purifícame. Ahí está. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Una vez más. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame. Esta es una noche de limpieza. De lo que impida El conducto se está limpiando. Purifícame, límpiame, Ahí está. Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Una vez más. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, nos está limpiando. y líbrame. El Señor nos está haciendo de libres lo que impida el fluir. de todo ese fluir Purifícame, límpiame, Señor, que impidió la presencia del Señor. líbrame. Eres libre, iglesia. Eres libre. Métete en el Espíritu, diciéndole al Padre: purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Iglesia, dale libertad al Espíritu Santo. de tu amor. Purifícame, Hasta hoy he tenido insatisfacción en mi vida. límpiame, Y eso me habla de que no estoy en acción, que no estoy haciendo lo que el Padre me ha mandado hacer. Por eso en esta noche, Padre, estamos renunciando a todo pecado de omisión. Se terminó el tiempo de dejar aquellas cosas que nos impiden el hacer lo bueno. En el nombre de Jesús de Nazaret, anhelamos una casa como un diseño de lo que es diseño de reino, una casa de acción, una casa que ore por los enfermos, una casa que visite a los que están en los hospitales, sanatorios, clínicas, una casa que tenga carga por aquel que necesita de ti. Por eso, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Vamos, iglesia, purifícame. límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida
Escucha. Escucha. Hay algo muy fuerte del Espíritu Santo. Y quiero decirnos los unos a los otros, que se terminó el tiempo de la separación. Los hijos de Dios son hijos en la iglesia, en la facultad, en el trabajo, donde quiera que nos movamos, somos hijos de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Yo quiero que pongas tus manos. Nadie te va a imponer manos, sino que tú mismo impongas tus manos sobre tu cabeza. Pablo le decía a Timoteo: nunca te olvides del ministerio que te fue dado por la imposición de manos. Y Pablo le decía a Timoteo: nunca te olvides de que tú estás llamado a hacer una obra de evangelista. Sé que muchos de nosotros tenemos llamados de parte de Dios. Todos. Nosotros no elegimos decidir. De caminar con el Señor. Él nos eligió a nosotros. Tú no elegiste a Dios. Yo no lo elegí. Dios nos eligió a nosotros. Para que vayamos y demos frutos. Vamos a mantener en control a los niños, por favor. Esto es algo tan profundo del Espíritu. En el nombre de Jesús, declaramos que esas manos impuestas sobre tu cabeza traen una activación del alumbramiento de tu llamado de parte de Dios. Como decía Lorena, este es el tiempo que, siendo libres de todo pecado de omisión, caminarás avanzando en esa obra que el Señor te ha encomendado y te ha confiado. Iglesia, el Señor nos confió la educación y no nos podemos distraer. Tenemos que meternos, trabajar en esa área educativa. El Señor nos está confiando una generación de niños para que sean libres de todo este sistema corrupto, por no decir diabólico. El Señor nos comenzará a confiar diferentes áreas, sea el arte, sea la educación, sea en lo social. El Señor comienza a confiarnos porque nos hemos determinado a ser libres del pecado de omisión. Comenzaremos a hacer lo bueno. Comenzaremos a hacer lo que Dios nos manda a que hagamos. Declaramos en esta noche sobre esta casa que nunca más, sabiendo hacer el bien, no lo vamos a hacer. Nunca más. Cambia eso en esta noche sobre tu vida y sobre mi vida. Eres un hombre, una mujer que comienzas a hacer obras en lo que Dios te ha llamado. Amada iglesia,
Cuando tú te mueves, el cielo se mueve. Cuando tú te mueves, el reino de los cielos se mueve. Por eso dice la palabra que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo donde tú vayas en la guía del Señor, el reino estará contigo. El reino se manifestará. Habrá sanidades, habrá milagros, habrá prodigios. Eres un hombre, una mujer con respaldo del cielo, con respaldo del cielo. En el nombre precioso de Jesús. Recíbelo en esta noche, iglesia. Recíbelo en esta noche. Libre de toda estructura religiosa. Libre de todo pensamiento religioso.